Hola, hola, bienvenidas al podcast Mujeres de la Palabra. La saluda Becky Pliego en este miércoles de Credenda Agenda. Mil gracias a las que nos están escuchando, mil gracias a las que están en el live de Instagram, en todo junto, Becky Pliego, B-E-C-K-Y, Becky Pliego. Y bueno, qué gusto que estén aquí, de verdad, mil gracias. Y bueno, el miércoles de Credenda Agenda vemos. Bueno, primero, antes quería hacer un mini recuento. De repente me gusta hacerlo. Recordarles cómo tenemos varias cosas en nuestro podcast y quiero explicarles que es como un menú, ¿no? Obviamente que no tienen que escucharlo todo, obvio eso ya lo saben, pero los lunes les quiero explicar cómo funciona el menú, ¿no? El lunes es una meditación chiquita para arrancar la semana que dura como 15 minutos nada más. Luego los miércoles es esto, Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas, cosas que han de ser hechas, una frase tomada de el puritano Thomas Watson que me encanta. Y dura como media hora. Y luego los viernes es el cafecito de sobremesa en el que grabamos mi hermana y yo, y a veces tenemos alguna invitada especial. Entonces, ese dura una hora. Entonces, así ya saben qué prefieren escuchar o qué no, en fin, ¿no? Pero bueno, hoy Credenda Agenda, cosas que han de ser creídas y cosas que han de ser hechas, cosas que las tenemos que llevar a nuestra agenda, ¿no? Lo que creemos lo tenemos que llevar a nuestra agenda. Tiene que afectar nuestro día a día. Entonces, bueno, vamos a ver hoy varias citas. He estado meditando muchísimo en Santiago. Les recomiendo, si tienen tiempito, lean Santiago de una sola sentada, escúchenlo. Tarda 15 minutos la lectura, realmente nada, muy fácil de hacer. Y creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. Pero me voy a enfocar en Santiago 4, un pasaje que ya seguramente tienen muy en la mente, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones? Bueno, de hecho, lo tengo aquí anotado que quiero leer, ¿saben qué? Perdón, desde el 3, porque hace más sentido. Casi que debatía en leer toda la carta, pero nos íbamos a tardar demasiado y dije, híjole, capaz que ya no, es demasiado tiempo. Pero bueno, ahora sí, Santiago 3, desde el 13, y luego voy a leer del 4 al 11, su lema. Gracias por estar aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es de la justicia se siembra en paz en aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que en la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.
Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Ya sé, es mucho, pero me parece impresionante, impresionante. He estado pensando y digo, quiero que pensemos juntas, ¿no? Cuando tenemos un conflicto, cuando estamos en medio de un conflicto real, o sea, de verdad hay como pleitos y iras aún en nuestro matrimonio. Ay, Yaja, qué increíble que estamos en la misma página. Cuando estamos en un conflicto real, ¿no? Cuando de verdad tu casa se siente ese ambiente de que está todo el mundo rozando contra todo el mundo, cuando tienes un conflicto real con tu mamá, tu papá, tus hijos, tu iglesia, en este tiempo de cuarentena que ha sido tan largo, el rozar, el constante roce está causando, ¿no?, más conflictos intrapersonales. Pero fíjate que muchas veces bueno, no muchas veces, siempre, nuestra tendencia es inmediatamente pensar, es que si tan solamente ella cambiara, si tan solamente él se diera cuenta de esto que es un constante, un pecado, y a lo mejor es real, ¿no? A lo mejor de verdad hay un constante pecado en la vida de ella, de él, de tal persona, un pecado real, ¿no? Pero nuestro enfoque es si tan solo esta persona tal es nuestra hora, y a lo mejor somos mujeres que de verdad amamos al Señor y vamos en oración y Señor, te pido que cambies esta actitud de mi hija, de verdad está durísimo en esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces estamos así como moviéndonos por todos los lados. Pero lo que yo quiero que veamos y que si de verdad creemos que la palabra es real y es viva y es eficaz, nos va a traer convicción a nuestro pecado, de nuestro propio pecado. Y nos va a hacer recapacitar y pensar y hacer una introspección no mórbida, cuidado con las introspecciones mórbidas, una introspección, ver tu pecado, siempre te tiene que llevar a un lugar de gozo, a un lugar de paz. No pido perdón, pido perdón por algo y luego a los 5 minutos vuelvo a pedir perdón por eso mismo, en el sentido de como que no creemos, ese es un pecado gravísimo, no creer que Dios nos perdona. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro tema. El chiste es que aquí vemos que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen? O sea, Señor, ¿por qué mi casa está como está? ¿Por qué estoy constantemente en conflicto con todo el mundo? ¿Por qué? Porque hay guerras y conflictos entre nosotros. Y fíjate lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten entre sus propios miembros? Ustedes, o sea, nos está diciendo, viene de ti, tú eres parte de ese conflicto, tú eres parte de esas guerras que estás viviendo. Leamos la palabra como es. No estamos usando aquí ningún griego, ni ningún hebreo, ni ningún comentario, simplemente leyéndola y creyéndola. ¿No vienen de ustedes? Y fíjate cuál es el origen de todo esto. Me impacta porque dice, ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Y sabemos que cometer homicidio, matar a alguien, según la definición de Jesús, no nada más es tomar una pistola y matar a alguien, ¿verdad? Sino con nuestras palabras, aún en nuestro corazón, con el deseo ¿no? Si esa persona no está, si tan solo esto, ¿no? Ese deseo en contra es un deseo que produce odio y ese odio es homicidio. Entonces, fíjate que lo que dice aquí, y lo vuelve a mencionar después, es esta codicia, es este querer y querer y querer. No quiero que las cosas sean hechas a mi manera. Quiero que todos hagan en esta casa lo que yo digo que debe de hacerse. Quiero esas cosas. Puede ser, podemos codiciar objetos, ¿no? Podemos codiciar cosas. ¿Cómo es posible que yo no tenga esa casa? ¿Cómo es posible que esto, ¿no? El esposo está trabajando a lo mejor desde la casa todo el día y al final del día tú estás haciendo un millón de cosas y los hijos y todo, y tú lo ves que él está sentado en su escritorio trabajando y codicias y dices, es que ¿cómo es posible que tú puedas estar todo el tiempo ahí cuando se trata de que me ayudes, ¿no? Y tienes un resentimiento que cultivaste y le fuiste metiendo, no, le fuiste echando agüita todo el día y está tomando raíz.
Pero es codicias, codiciamos cosas, codiciamos relaciones, ¿no? Si tan solo yo tuviera esas amigas, si tan solo yo tuviera ese pastor, si tan solo yo tuviera esos hijos, o esa mamá, o esa hermana, o esas amigas, ¿no? Codiciamos relaciones, codiciamos situaciones, ¿no? Si tan solo yo estuviera en la situación de ella, entonces, ¿no? Estaría diferente el pasado de alguien. Si tan solo yo hubiera tenido esos papás, esa manera de haber sido criada, si tan solo, ¿no? Y codicias, y lo codicias de una manera que está escondida. Codicias la vida emocional y la estabilidad emocional de alguien más. Y es por eso que dice, ustedes codician y no tienen, y por eso cometen homicidio, por eso llegan al grado extremo. Son envidiosos, otra vez la envidia. La envidia, la codicia, eso está llevando nuestro terrible. Y si no lo paramos, vamos a acabar en lo peor, que es el homicidio. No necesariamente, Dios nos libre, no necesariamente no que disparemos a alguien, digamos, ¿no? Pero sí en un corazón que no tiene más que lo que único que hay en el corazón es homicidio. La envidia mata, la envidia destruye, la codicia te come viva y destruye tu hogar. No tienen, y entonces aquí entra este pasaje que tanta gente en el Evangelio de la Prosperidad lo ha usado tan mal. Ve qué completamente quitado de contexto es. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus propios placeres. No sé cómo, nada más es como no tienes porque no pides, no ora. Pero fíjate cómo está en el contexto. Está hablando de, si tú ve dónde están los conflictos y las guerras, vienen de ti, proceden de lo que tú estás alimentando en tu corazón, de las obras de la carne que están ahí también. Gálatas, hoy en el reto de la lectura de la Biblia, hoy miércoles 23 de septiembre estamos leyendo Gálatas y habla de la carne, ¿no? De todas las obras de la carne, envidia, está ahí, codicia. Y entonces nos dice, oh almas adúlteras, o sea, imagínate eso, cuántas mujeres han sufrido del adulterio en su matrimonio, de la infidelidad en sus matrimonios, ¿no? Y sin embargo nosotras actuamos así. Y te dice el Señor, alma adúltera, estás siendo adúltera conmigo, ¿no? Estás yéndote a adorar a tus dioses, a tus codicias, a tu envidia, estás sirviéndolas, estás dándole todo eso. No sabes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios. Date cuenta aquí que la amistad con el mundo, esa amistad con el mundo, no se está hablando aquí de que si estás viendo telenovelas o si estás mil otras cosas, ¿no? Pasando horas aquí o allá, en fin, aquí está hablando de los deseos, porque habla de ustedes codician y no tienen, o sea, lo que queremos, ¿no? Nuestra amistad con el mundo también la demostramos en las cosas que estamos queriendo todo el tiempo. Dice, pero fíjate que el querer y el anhelar, y aún celosamente, no es malo, porque Dios nos anhela celosamente. Pero, me encanta ese pero, leer de corrido y poner atención a las palabras básicas de gramática nos ayudan a entender mejor. Pero, Él da mayor gracia. En todo esto que lo vas oyendo y sientes así, lo vas leyendo y sientes que te pesa, dice el Señor, pero Él da mayor gracia que tu pecado. Mayor gracia que esos celos, que esa envidia, mayor gracia. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando vamos leyendo esto y nos vamos viendo que nosotras somos las que, claro, todo conflicto, todo problema, toda guerra, todo conflicto en el matrimonio, en la familia, tiene 2 partes en la historia, 3, 4 partes en la historia, pero tú tienes una parte en esa historia. Y tú vas a dar cuenta de esa parte que tú tienes en la historia. No vas a dar cuenta de cómo está reaccionando tu esposo, o cómo está reaccionando tu hija, o cómo está reaccionando tu mamá, o cómo está reaccionando la esposa del pastor. No, tú vas a dar cuenta a Dios de cómo estás tú atravesando ese conflicto, esa guerra. Y la única solución aquí es humíllate delante del Señor.
Pon a un lado, quita de ti toda soberbia, quita de ti la codicia, la envidia. Quítalas, quítalo de ti. Él da mayor gracia a los humildes. Esto que te empieza a sentir aplastar, no te debe de aplastar sin esperanza. Si estás en Cristo, hay una salida y es el Evangelio. El Evangelio siempre es la salida. Arrepiéntete y cree. Humíllate delante del Señor y Él te va a dar vida. Sométete a Dios, a su palabra. Señor, creo esto, voy a dejar de hacer yo esta guerra. Yo voy a dejar de codiciar, yo voy a dejar de perpetuar esta guerra y estos conflictos. Sométete a Dios. Y no te puedes someter a Dios si no conoces su palabra. Lee la Biblia, toda la Biblia, para toda la vida, cada área de tu vida. Dios tiene algo que decir. Sométete a Dios y entonces resiste al diablo y huirá de ustedes. Pero el diablo, si tratamos de usar fórmulas que nos han enseñado nada más para resistir al diablo, ¿no? De nada va a servir, porque date cuenta de dónde está. Esta es la última oración dentro de un contexto entero, ¿no? Y entonces cuidado, dice, resiste pues al diablo y huirá de ustedes. Resístelo. Diablo, no voy a codiciar lo que no debo de codiciar. No voy a ser como Eva. No voy a codiciar lo que no me va a dar vida, sino me va a traer muerte. No voy a codiciar el fruto prohibido. Entonces, y acércate a Dios. Acércate a Dios. Es posible a través de Cristo Jesús. Él abrió el camino. Acércate pues a Dios y Él se va a acercar a ti. Limpia tus manos, pecadores. ¿Cómo? Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos lava. Limpia tus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, y en Santiago nos habla al principio de los de doble ánimo, que son como la ola que es llevada y arrastrada de un lugar a otro. Y aquí, por eso es importantísimo, ojalá que tengan el tiempo de leer todo Santiago. Igual y si me da tiempo, al rato hago un live de Santiago. Me encantaría leerlo con ustedes, pero léanlo Santiago, vas a ver cómo aquí ahora vuelve a tomar ese tema, ¿no? Y dice, y ustedes, los de doble ánimo, limpien sus manos, purifiquen sus corazones, aflíjanse y lamentense, lloren. Es bueno afligirnos y lamentar y llorar por el pecado que podemos ver en nosotros. De verdad. Pero fíjate que no nos quedamos ahí. No vivimos riéndonos de los pecados de los demás y ignorando el pecado que hay en nosotros. Humíllate en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y en esa exaltación va a haber verdadero gozo. Ahí en esa exaltación va a haber verdadero gozo. No nos quedamos tirados, porque entonces estamos cometiendo otro pecado, que es no creer en el perdón de Dios, ¿no? Y eso es de verdad algo bien importante que digo que vuelvo a querer, como que quiero de repente regresar otra vez a esto de la introspección mórbida, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, y luego nos dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. ¿Por qué? Porque vuelve a lo mismo, de dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes. No nada más es, ay, no, ahora sí ya le voy a echar ganas de no hablar mal de los otros. No voy a hablar mal de los otros, voy a hablar bien porque deseo su bien, porque no los codicio. Hablo mal porque quiero lo que ellos tienen y no lo tengo. Hablo mal porque estoy llena de envidia y de codicia, no porque ellos hicieron algo mal. La razón por la que quiero hablar mal de tal persona es porque quiero que todos se enteren lo mal que hizo tal, qué mal me trató, qué mal me habló, cómo no me contestó el mensaje. Quiero que todos se enteren, ¿no? No, o sea, qué tremendo. Por eso hablamos mal unos de los otros. Por eso, porque codiciamos, porque tenemos envidia. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y aquí entonces también nos ayuda a entender el contexto. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Nosotros no estamos puestos para juzgar. Claro que en otro pasaje, toda la escritura, por eso necesitamos leer toda la Biblia, porque un pasaje trae luz al otro y nos ayuda a entender mejor. Entonces aquí no nos está diciendo que
Dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? No es el único versículo que habla de esto y nos enseña de esto. Todo el contexto del Nuevo Testamento vemos muchos pasajes en los que se nos enseña que debemos de juzgar, me conviene o no me conviene ser amiga de esta mujer, debo de juzgar. Ella dice que es cristiana, pero toda su vida está llena de cosas horribles que no hay fruto. Voy a tener cuidado, ¿no? En ese sentido, juzgar el fruto. Da fruto, no, pero no voy a juzgar a alguien diciendo, esta persona seguro se vaya al infierno por esto, ¿no? No voy a ponerme yo a calificar sus obras. Dios va a hacerlo. Es lo que les decía hace ratito, ¿no? Yo voy a ser responsable de mis obras delante de Dios. Mi esposo va a ser responsable de sus acciones delante de Dios. Mis hijos, cada uno individual de sus acciones delante de Dios. Yo no puedo tomar control y entonces hablar mal de todo mundo porque me pongo sobre ellos a la hora que empiezo a hablar mal de todo mundo. Entonces, vean esto, ¿no? Está tremendo. En el 1, voy ahora a Santiago 1, les digo que es toda la carta habla sobre esto. Si lo leemos de una sola sentada, nos damos cuenta de cómo es un hilo que está por toda la carta. En el capítulo 1, versículos 19 al 26 es otro pasaje que ya creemos, ¿no? Que decimos que creemos, cómo se ve en nuestra agenda. Dice, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí lo vemos, ¿no? Nos está diciendo, no eres justo. O sea, no te puede... Es que estoy enojadísimo, ¿no? Y estoy enojadísima y creo que mi enojo va a hacer que la justicia de Dios se manifiesta. No, déjala a un lado. Dios es Dios, tú no eres Dios. Tú no vas con tu ira y tu codicia y tu enojo lo único que estás haciendo es comerte a ti misma, ¿no? A carcomerte a ti misma. Por lo cual desecha toda inmundicia y todo resto de malicia. Recibe con humildad. Otra vez vemos durísimo lo de la humildad. Recibe con humildad la palabra implantada. ¿Cómo la vas a recibir? Pregunta, si no estás ni siquiera viniendo a la palabra. Si no te escuchas la palabra predicada y si no la lees diario, cada día, ¿qué vas a recibir? Nada. No, y dice aquí, recibe con humildad la palabra implantada. Y ya que estás en la palabra, si sí estás leyendo la palabra, si sí estás escuchando la palabra predicada, recíbela con humildad, pensando, ¿cómo puede aplicarse esto a mí? Porque es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor de eficaz, este será feliz, 1000 veces feliz, bienaventurado en lo que hace, bendecido en lo que hace. Cuando estamos mirando atentamente en la ley, cuando vemos y permanecemos en ella y no nos olvidamos de lo que estamos escuchando, como Salmo 119, que los lunes estamos en el podcast ahorita, los lunes estamos orando, meditando y el Salmo 119 poco a poco es, no me olvidaré de tus mandamientos, Señor, que no me olvide, no me voy a volver un oidor olvidadizo, sino voy a ser un eficaz en cómo lo hago. Y luego dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, lo que acabamos de leer en el otro pasaje del 4, ¿no? Que andas hablando mal de todo el mundo. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino se engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y también, ¿no? O sea, la sabiduría. Dice, si alguien, ese pasaje, fíjense que no anoté aquí la cita, pero habla aquí por ejemplo, en el 3, ¿no? Sigue hablando de la lengua. Dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Paréntesis, cuidado a las que se autoproclaman maestras en Instagram, ¿no? Híjole, qué tremendo, ¿no? Y están descuidando toda su casa, su matrimonio, sus hijos,
por un seguidor más, ¿no? Pero bueno, todas fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí va hablando de la lengua, ese pasaje que ya conocemos. Y luego vean el 13 del capítulo 3. Ya lo leí. ¿Quién es sabio? Y a lo mejor vas a decir tú, y esto es con lo que quiero cerrar, a lo mejor tú dices, es que yo soy una mujer madura, yo soy una mujer sabia, yo sí estoy en la palabra, yo sí oro muchísimo, yo sí leo los libros, no, me encanta, y mi esposo o mis hijos o con quien tengas el conflicto, ellos no, entonces yo soy una mujer y me desespero porque entonces yo soy la que estoy muy preparada y soy muy sabia y entendida. Y entonces dice aquí, Santiago nos dice, el Señor nos dice a través de Santiago, sí, eres la más sabia, eres la más entendida. Muéstrame por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre, ¿no? En sabia mansedumbre, en humildad. Si eres la más sabia en toda tu casa, la más piadosa en toda tu casa, la más entendida de toda tu casa, muéstranos en tus obras con sabia mansedumbre. Debes de ser la que más humilde eres en toda tu casa. No seas arrogante, no mientas contra la verdad, engañándote a ti misma, ¿no? Diciendo que crees una cosa y haces otra cosa. Si estás haciendo eso, esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, natural y diabólica. Cuando tú crees que eres la más sabia, la más entendida y estás enorgullecida, llena de orgullo y de envidia y de codicia y arrogancia, mintiendo, entonces estás imitando la sabiduría que es del diablo, terrenal y natural. Porque donde hay, otra vez, celos, codicia, envidia, toda la carta está hablando de esto, porque donde hay celos y ambición personal, envidia, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, si eres de verdad, si quieres esa sabiduría del Señor, es primeramente pura. Piensa en 1 Corintios lo que debemos de amar, cómo es el amor, ¿no? O piensa en Filipenses, lo que nos dicen las cosas que debemos de pensar. Pura. La sabiduría de lo alto es pura. Piensas lo bueno, quieres lo bueno, anhelas lo bueno, deseas lo bueno y Dios determina qué es lo bueno. Después es pacífica, buscas la paz, eres hacedora de paz, eres amable, condescendiente, dice la NBLA, condescendiente. No estás buscando lo tuyo, no estás peleando por tus derechos. Estás llena de misericordia y de frutos buenos, sin vacilación ni hipocresía. Ni cuenta te das de lo que estás dando, ni cuenta te das de si eres sabia o no eres sabio. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo Santiago, de verdad. Impresionante todo lo que vemos aquí. Ojalá de verdad que se den un tiempo de leer Santiago en una sola sentada hoy, de escucharlo una y otra vez. Impresionante, muchísimo que orar, ¿no? Y bueno, que tengan muy bonita resto de la semana. Mil gracias por escuchar, gracias por compartir. Gracias. Nada más les recuerdo que se pueden suscribir al podcast Mujeres de la Palabra en los Apple Podcasts. Ya lo pueden encontrar en iTunes o en Spotify. También estamos empezando a actualizar poco a poco un canal de YouTube porque ustedes nos los pidieron, que para muchas es más fácil escuchar los episodios en YouTube. Vamos a ver si lo logramos. Y bueno, que el Señor nos bendiga y nos ayude a perseverar en su palabra. Gracias. Sí, se queda grabado aquí en mi feed y también en el enlace de mi perfil, también ahí lo van a poder encontrar, listo para descargar en cualquier ratito. Mil gracias. Y bueno, a la palabra.